Hemos charlado con ustedes o en el intento de establecer aquello que se llama comunicación, una puesta en común. Que el momento actual de la Argentina y diría de la región tiene un alto peso en lo simbólico, en la discusión retórica, en la reformulación de sentidos y en una resignificación de palabras que en muchas ocasiones no se ajusta a la realidad. Ese no es el objetivo, que la realidad pueda modificar lo primero, sino que lo primero pueda moldear lo segundo, estableciendo ahí unas bases constitutivas desde lo subjetivo. De allí esta idea de la búsqueda histórica para poner en ella protagonistas que no han sido tales, pero tal vez en el futuro las nuevas generaciones puedan observar a la distancia, que era más o menos como Carta Abierta piensa, para dar un ejemplo más o menos cercano y posible de comprensión. Dicho esto, hay un elemento notable y notorio que cada mes puede tener algún tipo de perforación en el relato, pero que no llega a adentrarse en lo que los medios de comunicación podrían definir como importante. Esta mañana tuve la opción de charlar con Cynthia Poc, que es una mujer que inició su tarea al frente del INDEC o en el INDEC allá por la década del 70, hasta que llegó la patota de Guillermo Moreno y fue desplazada junto a un grupo de trabajadores y trabajadoras de carreras históricas. Y la convoqué porque quería escuchar de ella una visión respecto al hambre, no a los números. Los números son modificables, se manipulan, el hambre no. El hambre es un elemento que forma parte de nuestras vidas y que los que tenemos la posibilidad de no sentirlo, no significa que no podemos entender algo de él. Lo escribe Caparrós en su libro, que es cuando el estómago emite señales, es que sentimos hambre. Bueno, en el mundo hay millones de personas que mueren de hambre o a consecuencia de este. Y entonces, que un gobierno nacional y popular pueda decir en la voz del actual jefe del INDEC que es difícil calcular el hambre, no solamente es un insulto, sino una gran perversión. Primero, porque siempre las estadísticas han existido y seguirán existiendo. Segundo, para establecer los niveles de pobreza e indigencia, la fórmula polinómica, la metodológica, es más o menos conocida. Con la encuesta permanente de hogares y lo que define el gobierno como canasta básica de alimentos, se cruzan los datos de forma rigurosa y se establece ahí qué cantidad de pobres hay en la Argentina y qué cantidad de indigentes tiene la Argentina. Lo que ocurrió es que con aquella definición de Capitanich del empalme, que solamente los técnicos podían conocer la frase empalme, y luego con una avanzada realmente notable de Kicillof diciendo que no se puede hablar de pobres por una cuestión de estigmatización, lo cual es significativamente perverso, porque le quiere decir a la sociedad en su conjunto que no hay pobres, o en todo caso que hay pocos. Lo cierto es que en la construcción simbólica, es lo que charlé esta mañana con Cynthia Poc y quería entregarles a ustedes a modo de reflexión, lo que hace el gobierno es eliminar a los pobres en términos simbólicos. No se pueden medir, es muy difícil hacerlo. Calculemos que hay más o menos pobres o más o menos indigentes. Detrás de las cifras hay historias, hay dolores y hay una exclusión silenciosa que este gobierno en tiempos de crecimiento no puede aceptar, porque se caería el relato y además se perdería la perspectiva de una historia diferente. Lo que tenemos nosotros para hacer es comprender lo que dice el territorio, saber que el hambre existe y que mata en una Argentina como esta. Luego de la presentación del programa hablaremos por lo menos de dos elementos que hacen a un campo: el nuclear, la resistencia y la concientización. Al igual que en la editorial, me parece que lo que hay que trabajar es la información. Con información se crea resistencia. Y antes de charlar con los compañeros y compañeras que están aquí, les voy a entregar algo de información mínima de lo que ocurrió ayer en La Rioja con las compañeras de Famatina. ¿Qué hace a esto? De no aceptar que el mundo es tal cual es y que el presente es el futuro. Presentación de quórum y hablamos de aquello que generalmente no tiene prensa.
provincia del país hay un acampe de pueblos originarios, que cuando se hacen las tomas panorámicas de los grandes medios de comunicación, aparecen algunos nylons, una bandera huipala, allí como parte de la iconografía de esa gran avenida. Ellos están allí porque no quieren ser parte de lo que en algún momento el Observatorio Petrolero Sur y Hernán Escandizo, que vino a este programa, lo definió como factores de riesgo o elementos que son descartados por el propio desarrollo, ¿sí? Hoy charlé con Liliana, que es integrante de la Asamblea de Famatina en La Rioja, y ella me contaba cómo 100 personas subieron al cerro y sacaron una empresa que es propiedad de un familiar directo de Urtubey, el gran triunfador de las elecciones primarias en Salta. Y lo sacaron sabiendo el riesgo que eso significaba, y ella me explicaba que tienen claro que van a poner el cuerpo porque quieren vivir en ese lugar donde no quieren minería a cielo abierto, no quieren que el agua sea contaminada, no quieren desarrollo. Necesitan tener contacto con el suelo, es decir, con su historia. Me acompañan Agustín, Mariela, Jessica y también Agustín, que son integrantes del movimiento antinuclear Zárate Campana. Allí la cámara lo está tomando. Y para no aburrirlos tantos de mi parte, quiero decir solamente que Atucha comienza a funcionar en el año 74 y que en el año 2007, luego de un largo proceso, este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner en aquel momento, relanza Atucha. Ahora, hay un elemento menos conocido, porque Atucha por ahí sí remite a una sigla o a la energía. Ahora, el proyecto Karen es menos conocido, porque el proyecto Karen le permite al gobierno transferir conocimiento propio con insumos propios nacionales y proyectarse al mundo. Son generadores de pequeña y mediana potencia que replican lo que es la política de energía nuclear sin contemplar controles importantes y mucho menos absolutos, lo que a priori determina que nos falta información y que en nombre del desarrollo se replican aquellas energías en base al petróleo y al uranio que en países centrales del primer mundo, en Europa, ya están siendo descartadas por energía solar, por ejemplo. Es decir, que nosotros seguimos siendo un gran banco de pruebas. Y eso siempre tiene consecuencias. Así que, hecha esta presentación, los voy a escuchar a ustedes, que están haciendo algo que para mí es lo que hoy necesitamos todos. Recuperar resistencia. Y resistencia significa acción. Bueno, he visto algunos videos, y en uno de los videos, en donde algunos de ustedes hablaba, había un señor en una plaza, en un banco de madera pintado de blanco, como mirando y diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Y ustedes lo hicieron ¿en dónde? En Zárate. Bueno, hay una localidad en Zárate que es Lima, no Perú, sino es nuestra, que es la provincia de Buenos Aires, en donde también está Karen, ¿no? Y les quiero preguntar, ¿cómo es resistir ante un avance tan fuerte como política central del gobierno de lo que es la reutilización de la energía nuclear? El micrófono. Bueno, vamos a escucharlo a Agustín primero y después Jessica. Bueno, primero, gracias porque para nosotros es más que importante que se concientice de esta problemática que no es solo regional, o mejor dicho, no es solo local de Zárate o de Campana, sino que es regional. O sea, todo Gran Buenos Aires, capital federal, está involucrado en esta problemática, la tiene que discutir. O sea, no es un debate que es patrimonio propio de Zárate o de Campana, ¿sí? Sí, sí. Nosotros estuvimos trabajando un ejemplo con la legislatura de Buenos Aires que le está pidiendo al sector nuclear cuáles son las condiciones de los planes de evacuación. O sea, la capital federal ya está preocupada por lo que es Atucha, ¿sí? Pero más preocupada está por la falta de información o la poca información coherente que devuelven, ¿sí? En relación a los riesgos que nosotros lo que planteamos es que somos los vecinos, la gente, lo que tiene que definir qué nivel de riesgo quiere asumir, ¿sí? Entonces, bueno, un poco para no hacerlo demasiado largo, lo que está ocurriendo en la zona de Zárate históricamente está desde la década del 70 Atucha 1, cuya vida útil ya caducó. Le hicieron una extensión hace poco que está en algunos años pronto a caducar. Y se lanzó recientemente la apuesta al 100% de abastecimiento de energía de lo que fue Atucha 2. ¿Sí? Atucha 2 está usado por el gobierno como una herramienta en donde juega mucho con lo simbólico y en realidad de lo que es nacional y soberano tiene muy poco, ¿sí? ¿Por qué es eso, Agustín?
Básicamente el kirchnerismo retoma el plan nuclear que ya estaba muy planchado en el año 2006. En el 2009 sacan la ley donde, además de Atucha 2, van a poner otras 2 centrales nucleares más. Eso después lo podemos charlar un poquito. Pero básicamente lo que quieren es un poco, a mi entender, es jugar con el imaginario de lo que hay en lo nuclear, claro, como un gran avance tecnológico. Y en realidad lo nuclear es la forma más estúpida de calentar agua. O sea, es ir al reservorio de energía más concentrado que tiene el universo que conocemos, que es el núcleo atómico, para calentar agua y mover una turbina. Entonces, yo quiero un poco desmitificar todo esto que envuelve el halo de progresismo de la energía nuclear e ir a lo concreto. O sea, lo que es el sector nuclear en Argentina ha tenido actuaciones criminales. Vos hablabas un poco de lo que es minería. Después podemos hablar también de lo que es la minería de uranio en la Argentina. Pero bueno, un poco para no irme de tanto, o sea, lo que ha pasado ahora es que desde el 2006, recién en el 2014 pueden poner Atucha 2 en funcionamiento, y esta dilatación del tiempo se debe a que estaban esperando los últimos diseños de los reactores, ¿sí? O sea que una empresa canadiense le tenía que enviar. Es una canadiense. Canadiense. Entonces, cuando hablan de un desarrollo soberano, es muy relativo. Es más, ya se licitó en el marco de las negociaciones con China una 5ª central nuclear. Esa es de uranio enriquecido. La tecnología de uranio enriquecido no existe en la Argentina. No está desarrollada. Y no creo que tengamos un margen de 20, 30 años con lo que es crisis energética para que se encauce tecnológicamente en la Argentina. Ahora, ¿por qué van a una tecnología de uranio enriquecido? Porque no querían esperar más actualizaciones de empresas extranjeras. Entonces, cuando hablan de un proyecto soberano, que hay muchísima propaganda, ustedes cuando van por Ruta 9 van a encontrar grandes carteles sobre Atucha 2, sobre los Karen, es realmente una mentira. Y bueno, un poco para sintetizar, nosotros estamos acá porque en realidad lo que tenemos es una denuncia no formalizada, pero nosotros nos han impuesto 2 reactores nucleares. No hubo consenso, no hubo plebiscito, no hubo consulta. Es más allá de cómo uno evalúa o no el riesgo, se nos ha impuesto un riesgo que nosotros lo evaluamos muy alto. O sea, en Lima es una de las poblaciones con más tasa de cáncer que debe tener la Argentina. Me voy a detener ahí, porque me parece que hay 2 elementos de lo que plantea Agustín. Primero, nos permite a nosotros esbozar una pregunta: ¿qué es la democracia? Es decir, si a una sociedad le imponen algo sin que ésta lo sepa, podemos preguntarnos qué es la democracia. Lo primero. Y lo segundo, en la imposición, luego esa democracia o esa forma le explica a los ciudadanos cuáles son los riesgos. En los 2 casos las respuestas son negativas. Y nos queda una a favor, que está escrita en la Constitución, que no le damos mucha pelota, que es peticionar. Y hoy la petición puede ser un riesgo ante un gobierno que es nacional popular, porque no acepta la formulación de críticas, sobre todo cuando la información es nuestra, que debería ser nuestra pero no lo es. Ahora, los casos de cáncer, ¿qué registro tienen ustedes? Le pregunto a la compañera Mariela. Ahí está el micrófono. La tasa de cáncer que hay es 4 veces más grande que en esa región, Zárate, Campana y Lima, que en el resto del país. 4 veces más. Sí, entonces estamos hablando de que es una tecnología criminal que contamina el suelo, el agua, el aire. Nadie contempló que puede haber un accidente. La central de Atucha está sobre el río Paraná. Así que nadie puede asegurar que nunca haya un accidente o una inundación, un terremoto. ¿Quién puede garantizar eso? Claro. ¿No se hicieron estudios correspondientes? ¿Ustedes pudieron acceder a estudios? Porque en definitiva los cambios han existido desde la década del 70 hasta hoy. Es decir, si en ese proceso de cambio, hasta climático, por cierto, hubo medidas que pudieran contemplar situaciones así, ¿no? Para saber si son tan irresponsables, hasta qué punto llega la irresponsabilidad, o funciona como funciona por una cuestión natural. A ver, ¿quién contesta? Agustín. Bueno, es verdad lo que vos decís, hay un riesgo altísimo a nivel ambiental. Predecir el clima y las manifestaciones de los movimientos de la Tierra es imposible hoy por hoy. Lo que nosotros creemos que a lo largo de los 70 años de desarrollo de la tecnología nuclear, no en la región sino a nivel mundial, sí, estamos convencidos de que no se le puede ganar a la naturaleza,
por más avanzada que sea la ciencia hoy por hoy, ¿no es cierto? Está demostrado desde Hanford, desde Three Mile Island, desde Chernobyl, desde Fukushima. De Fukushima lo último, claro. Sí, claro. desde Chelyabinsk, que no se puede controlar la naturaleza. Entonces, es el riesgo altísimo al que estamos sometidos nosotros, todos los ciudadanos. Sí. Por otra parte. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí. O sea, nosotros estamos hablando de un riesgo que va a perdurar durante miles de años. ¿Sí? Porque ¿qué se hace con una central nuclear que caduca su vida útil? Se la desmantela, se separan las partes, se las condiciona y se encofra eternamente. Te doy un ejemplo. Yacyretá, que está aguas arriba. Están hablando de que hay fallas en Yacyretá. No sabemos cómo impactaría en el río de Paraná. Hay registro de terremotos en el Río de la Plata de 1890. Son terremotos de grado 5, ¿sí? Que hablan de ciclos de 100 años aproximadamente, hace más de 100 años que ocurrió un terremoto frente al Río de la Plata de grado 5. Ahora, un terremoto de grado 5 no va a tirar abajo toda una estructura, pero puede fraccionar lo que pasó en Fukushima, que se rompe una pileta de enfriamiento donde están las barras de combustible usado, y eso pone en jaque, bueno, en el caso de Fukushima, toda la humanidad. En el caso de la Argentina, puede a Capital Federal, a Gran Buenos Aires, al Uruguay. Nosotros tenemos un reclamo muy fuerte al país uruguayo por la instalación de Botnia. Los uruguayos nos plantean lo mismo. Ustedes ponen Atucha enfrente de nuestras orillas. Entonces, lo que plantea Agustín de un riesgo es un riesgo un tiempo indeterminado. Ese es el gran problema que está de fondo. Sí, y acá hay algo que yo voy tomando, algo de lo que dicen ustedes, para buscar conectores, ¿no? Mientras vemos imágenes, que vivimos en la coyuntura. Y claro, aparecen ustedes como hay tantas otras estructuras mínimas, hasta comunitarias de resistencia, que nos imponen algo, es decir, mirar nuestra vida por encima del mañana. Mañana quiero decir mañana viernes, ¿no? Entonces, te quería preguntar, Jessica, ¿de qué manera ustedes pueden incidir lentamente, porque es un trabajo de hormiga, persistente, en esa localidad? Y dejo instalada la otra pregunta para Mariela, que tiene que ver con el basurero nuclear de Ezeiza. Es decir, porque cuando vos decías del encofrado, es que efectivamente cuando esas piezas quedan obsoletas se entierran. Y yo me imagino este país sin control la forma en que se pueden enterrar y qué dispositivos hay al respecto. Pero la pregunta formulada sobre el trabajo constante, ¿no? Y a futuro, ¿cómo es? ¿Vos decís con respecto a la población? Sí, claro, claro. Bueno, lo que nosotros hacemos es informar a la gente del riesgo que corremos. Yo vivo en Campana y nosotros no tenemos ni idea cómo reaccionar frente a un accidente nuclear. Los simulacros de accidentes lo hacen alrededor de la planta a 10 kilómetros a la redonda. Y sabemos que los accidentes graves que hubo, la radiación, la nube radioactiva, ha recorrido más de 10 kilómetros. Y entonces, en mi caso, la verdad, yo estoy muy indignada con lo que nos hacen, nos ocultan la información. Y si vos buscás información en la página, lo que es en lo oficialismo, en lo oficial, digamos, de Nucleoeléctrica, de Atucha, mienten. Y bueno, nosotros lo que hacemos es informar a la población. ¿Y hubo fallas en los últimos años? ¿Hay fallas constantes? ¿De qué manera ustedes pueden tener la información? ¿De adentro que alguien puede pasar ese dato de que existen las fallas? Sí, fallas registradas hay básicamente en lo que fue la década del 80. Después, a partir de la década del 90, se empieza a perder el registro, se empieza un poco a manejar todo de una manera un poco más secreta, y lo que hay es información que nosotros manejamos a nivel informal, de trabajadores que están ahí, de gente de Lima, ¿sí? Pero en la década del 80 sí hay registradas muchas fallas, sobre todo operativas. Estamos hablando de cientos de toneladas de agua vertida al río Paraná, agua radiactiva. Estamos hablando, no sé, en el año 88 creo que estuvo 3-4 meses parado Atucha porque no podían ingresar los trabajadores adentro por la radiación. Lo que ha sabido hacer el sector nuclear es empezar a manejarse de una manera un poco más hermética. Repito, cada vez que se le pide información, devuelven información que es muy poco consistente. Cuando la contrastás hasta incluso con organismos internacionales, es muy poco consistente. Y lo que ha implementado en estos últimos tiempos es una maquinaria mediática tremenda, en donde la gente vive naturalizando un riesgo que a nosotros realmente lo queremos poner como una alerta muy importante. No porque no seamos catastróficos, sino porque realmente sentimos que
que es un riesgo latente permanente. No, efectivamente, bueno, el sector, así como el sector nuclear, el sector minero, ustedes recuerdan que la Presidenta de la Nación habló de los estados mineros, ¿no? Y habló de los estados petroleros, en donde está el fracking, ¿no? Que es la fractura hidráulica. Es decir, hay una aceptación de que el Estado es esto, ¿no? Y yo lo he contado aquí, hemos traído imágenes de lo que significó nuestra participación en su momento en Catamarca cuando se convocó a un corte de la ruta para impedir que lleguen los grandes camiones a lo que es la minera en Belén, y realmente vimos en territorio lo que es el Estado minero, es decir, patotas en donde levantaron un campamento de militantes, nosotros fuimos como periodistas a registrar aquello y verlo en territorio. Realmente uno puede decir que la impunidad está garantizada, ¿no? Bueno, yo te preguntaba sobre los basureros, ¿no? Los basureros nucleares en nuestro país, ¿quién los controla? Eso. Ah, no hay control. Para mí no hay control. De hecho, hay denuncias que en Ezeiza los tarros estaban todos no hay control, no hay seguridad sobre los residuos radiactivos. O sea que estamos hablando de una alta peligrosidad, perdón. Sí. Y que nadie controla nada. Es una realidad en nuestro país. Pero nosotros, invito a la ciudadanía, que todos tenemos que salir a defender nuestro territorio. No podemos dejar así que sin valorar la vida, no solo de nosotros, sino de las generaciones que vienen. Nuestra madre tierra es muy generosa con nosotros. Nadie la cuida. Nadie la atiende, es maravillosa. Es un ser vivo. Nadie tiene en cuenta eso. Y hablamos que nuestro sistema es perverso, como vos decís en tu editorial. Sí, eso desde ya. Además, lo político convierte al sistema en óptimo para esa perversión. Me quedan pocos minutos y es muy interesante poder tener algunos lineamientos de cómo ustedes trabajan articuladamente. Es decir, porque cuando yo mencionaba el Observatorio Petrolero Sur, es un grupo de estudio. Entonces, construye información. Desde la información uno puede elaborar sentidos y resignificar las palabras, ¿no? Así que preguntarte, Jessica, es si hay una articulación. Lo digo porque buscando datos, claro, encontré algo que dice salvemos los humedales. Y hay una actividad que se hace en Pilar, acá, y otra en Formosa, en donde avanza el proyecto Karen, ¿no? De la mano de Infran. Y claro, salvemos los humedales. Tiene que ver con lo que decía recién ella, que más que la tierra tiene que ver el territorio. El territorio y la vinculación del hombre con el territorio, y con ello la historia, ¿no? No es una cuestión, no es un shopping esto, es muy difícil que puedan entenderlo si siguen la lógica del sistema. No estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más profundo. Bueno, y la articulación que tienen ustedes con otras estructuras. Con otros grupos. Con otros grupos, sí, claro. Nos relacionamos también con gente de Formosa, sí, que es de Formosa no nuclear. Que ellos también están en la lucha allá para que no le pongan la planta lo que es de Ocitex. También estamos con gente de Córdoba, con gente de Entre Ríos. Sí, tenemos articulación con otros grupos. Tienen articulación con otros grupos. ¿Han hecho encuentros de esos grupos para tener una planimetría de lo que está sucediendo? En realidad estamos con ese plan. Lo que la gente no tiene asociado es la energía nuclear con la minería de uranio. No, no hay una asociación. Nosotros en Zárate no lo podíamos creer. Había gente que peleaba contra la minería de cielo abierto y cuando le preguntábamos por los reactores nucleares que tenemos al lado no lo podían asociar. La minería a cielo abierto de uranio es la más peligrosa de todas. Y se va a minería de cielo abierto de uranio porque la concentración del uranio es cada vez más baja en la naturaleza. O sea, se agotan las reservas demostradas y nos están vendiendo un proyecto donde van a reemplazar una energía del petróleo no renovable con otra que se agota más rápido. Ahora, en toda la cordillera lo que hay es una avanzada de las compañías mineras asociadas con ciertos sectores del Estado donde nos están imponiendo un modelo extractivista que está en discusión sobre todo en todo el interior, por ahí no tanto en capital, pero en todo el interior, que están viviendo una problemática que responde a la misma lógica todo está respondiendo a una misma racionalidad, que es poner el territorio al servicio de intereses de afuera, ¿sí? Porque el pasivo ambiental que vamos a tener con el agronegocio, con la minería y con la energía nuclear va a ser desastroso. Y eso lamentablemente tenemos que reaccionar ahora antes de darnos cuenta dentro de 10, 15 años de lo que está pasando. Ahora está bajando el precio de la soja.
¿sí? Vamos, no sé, me parece que fue un tiempo en el cual podíamos reestructurar, pensar en otro país y se perdió yendo tras de la solución más inmediata, del presente, del flujo del dinero, de la balanza comercial. Bueno, ¿y cómo hacen aquellos que miran el programa y después esto se va a subir a internet, Agustín, para contactarse con ustedes? Y empezar a ver, porque yo creo que en cualquier municipio, en cualquier lugar hay contaminación. Es decir, empezar a encontrar los vínculos o los canales que nos hagan ver hasta qué punto estamos vulnerados ya, sería una energía que nos puede renovar. Bueno, para contactarse con ustedes, ¿cómo hacen? Sí, para contactarse con nosotros pueden acceder a la página www.movimientoantinuclear.com. Ahí van a poder ver mucha diversidad de material, fotos, videos, galerías, mucho material multimedia que pueden acceder gratuitamente. En esa página lo que vamos a hacer simplemente es hacer lo que hacemos nosotros de manera personal, que es concientizar a través de la información diversos conceptos, ¿no es cierto? Los conceptos que vos tratabas al principio, Agustín, Jessica y Mariela, acerca de la gravedad, de la minería, de la energía nuclear y de las diversas manifestaciones industriales que contaminan y destruyen de manera nefasta nuestro país, generando un daño irreparable, irreversible, que lo único que hace es devastar. ¿Por qué hablamos de devastar? Porque si hablamos de minería, por ejemplo, para tocar un poco el tema de minería, con un toque más de profundidad, la minería es simplemente una actividad extractiva de un mineral no renovable. Como decía usted, hay reservas comprobables para 50, 60 años comprobables, siendo que hay una alta tendencia y una proyección a la construcción de centrales nucleares a lo largo de todo el mundo. Esa reserva de uranio comprobable se reduce drásticamente, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una tecnología y de una industria que un día va a tener un fin, va a caducar por falta de materia prima, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de la utilización de un contaminante terrible que es el cianuro, que es simplemente un material que sirve para dividir el material propiamente dicho de la roca que se extrae dinamitando toda nuestra cordillera, ni más ni menos, o sea, no es poca cosa. Por otro lado, la gran utilización de un elemento hídrico que es fundamental para la vida, como es el agua, sí. Cantidades olímpicas estamos hablando de estoy más o menos 1000 metros cúbicos por segundo, o sea, es una animalada lo que se está usando de agua. Esa agua, obviamente, va a drenar a través de la napa y va a llegar a los afluentes subterráneos, donde es consumida por los habitantes de la región. Y por otro lado, en materia de retenciones fiscales, al Estado que le queda. Monedas a comparación de las grandes ganancias multimillonarias que le quedan a las empresas extranjeras, Barrick-Gold, por ejemplo, y dejando un pasivo ambiental en el país y en nuestra región irreparable. Eso es lo que nos queda a nosotros. Bueno, gracias por estar aquí. A Mariela, Agustín, a Jessica y a Agustín, muy amable. Bueno, voy a sacar los lentes, me está molestando por la luz. Medardo Ávila Vázquez es uno de los médicos de Pueblos Fumigados. Hace poco él pudo justificar un poco más y argumentar que soja y glifosato es una combinación. Es decir, no hay soja sin glifosato. Glifosato es el veneno. Y pudo argumentar todo lo que vienen trabajando en territorio, en Córdoba, a partir de una definición de la Organización Mundial de Salud en donde dice que el glifosato es cancerígeno. Si tomamos ese elemento más lo que han traído aquí, podemos tal vez llegar a una mínima conclusión de que estamos expuestos a fenómenos que creemos que son naturales y no lo son. Cuando arranqué el programa y les conté a ustedes de la charla radial que tuve con Cintia Poc, recordé un pasaje del libro de Caparrós, de una entrevista que él realiza a una mujer en India y le dice, Caparrós, que qué le podría pedir ella a un genio si tuviera la posibilidad de solicitarle alguna demanda. Y ella dice una vaca. Entonces le insiste en esa descripción fantástica de ese Caparrós, en su libro, que es un genio, ¿qué más le puede pedir? Y ella dice otra vaca. Es decir, el horizonte está cercenado. Es decir, no hay posibilidades de pensar no en algo material, sino en algo que la aleje de ese encierro y de esa cárcel. Bueno, creo que nosotros vivimos en grandes encierros, cárceles a cielo abierto. Una está acá. Tenemos una llave, que es la información que trajeron aquí los compañeros
con esa podemos abrir y asomar, aunque sea un poco, nuestra cabeza. Pausa y le damos continuidad al programa de hoy. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Ahora, listo. Es muy complejo hablar de lo que es violencia intrafamiliar. Primero porque hace a la vida privada de las personas y solamente adquiere un espacio público cuando la situación se desbordó y está fuera de control. El caso de la familia Hertler, que este canal a través del servicio informativo ha trabajado y nosotros desde los lugares en donde ejercemos nuestro papel de comunicación, no deja de tener nuevos capítulos y máximos ribetes. Esta familia reclamó en los ambientes o ámbitos institucionales la intervención de la justicia. Esta familia tiene custodia policial. Ahora, con custodia policial y un pedido de captura internacional para un tal Solís, Alejandro Solís, seguían llegando mensajes vía redes sociales y amenazas directas. La última fue el intento de incendio de la casa en donde vive Gastón y Vanessa, que están aquí, que se salvaron de milagro ya que el personal de custodia de la morerense pudo olfatear el humo y llegar a auxiliar una situación realmente escabrosa. Pues bien, Solís finalmente, luego de una presión que se hizo, en términos legislativos y también desde la misma policía, se logró una presión para que el fiscal Buscaglia cumpliera con un pedido de captura publicado en la página oficial del Ministerio de Justicia. Así que el tal Alejandro Solís está detenido. Ahora, parece que Solís o desde adentro tiene un sistema de información bastante sofisticado, o no era solamente Solís. Porque esta semana, el día martes, dos sujetos en moto quisieron secuestrar a una bebé que está aquí con sus padres, que se llama Alma, y que Alma convocó a muchas personas a través de Facebook a que se sumen en defensa de la vida de esta familia. Esta es una síntesis, espero que sea lo más descriptiva posible, y preguntarle primero a Vanessa qué ocurrió el martes, ¿no? Y en qué situación te viste envuelta una vez más este martes, no hace 2 días atrás. Me vi una situación de vulnerabilidad en realidad, porque incluso teniendo custodia siguen pasando cosas. La situación fue que él se fue a trabajar al mediodía y yo me fui a eso de la 1:10, 1:15 al kiosco que está en la esquina de mi casa. Sí. Me fui a comprar algo para comer
porque me había quedado sola con la nena. Y la custodia está en el garage de mi casa. Tienen una reja que ve la calle, pero está sentado adentro en el garage. Salgo al portón, bajo la nena y la llevo caminando de la mano hacia la esquina por la misma vereda de mi domicilio. Eso de la calle Julián Álvarez. Julián Álvarez. Sí. Yo vivo casi llegando a la otra esquina. Sí. Sería. Es muy cerca de donde viven ustedes, para ubicar a quienes conocen más o menos el partido, muy cerca de lo que son las 5 esquinas. Muy cerca de una estación de servicio, no está muy lejos de allí. Del Cañón. Del Cañón, ¿sí? Entonces, vos saliste con tu bebé, Salí con la nena, ella iba caminando de la mano mía. Sí. Íbamos al kiosco que estaba en la esquina para comprar algo para comer. Antes de llegar al kiosco, serían unas 2 o 3 casas antes, pasa una moto por la calle. Esa es una calle muy transitada porque pasa colectivo. Pasa una moto y agarra y uno de los 2 sujetos que iban en la moto me dice, mechita, me hace ch, ch, Sí, sí. ruido al cual yo me doy vuelta para mirar y cuando me doy vuelta, me distraigo para mirar, se baja el sujeto que estaba atrás y me dice, dame la nena, dame la nena. ¿Corre hacia vos? No, ¿Corre hacia cuando se bajó de la moto ya estaba gritando, dame la nena. Ajá. A lo que yo atino a agarrar, yo iba de la mano de ella, la levanto para arriba, Sí. la subo por mí y salgo corriendo para mi casa. Este muchacho no me sigue. Se sube a la moto y siguieron camino. No sé si fue intento de secuestro, fue para asustar y darnos una advertencia. Sí. Pero de que pasó a pocos metros de mi casa estando en la custodia, pasó y nadie vio nada. Gastón, claro, ustedes viven desde hace 4 años o 5 años en un estado de zozobra permanente. Es decir, no tienen paz. No, hace 4... Y teniendo custodia, es decir, hay una parte del Estado, si quieren, que ha actuado, es decir, los protege, pero no alcanza. Y eso tampoco es vivir. Es decir, ustedes no pueden vivir con la policía todo el tiempo, es decir, no pueden vivir. Es imposible vivir así. La verdad que no, hace 4 años Acércate al micrófono, Gastón. La verdad que no. Hace 4 años que contamos con la custodia policial. Primero fue en el domicilio de mi mamá, después la custodia Sí. a mi domicilio cuando yo me fui a vivir solo, y desde ese entonces no han parado de pasar cosas. Nos han prendido fuego la casa, ahora intentaron secuestrar la Alma, nos han seguido motos atrás del auto, nos han entrado a robar, han entrado cuando yo no estaba, estaban mis primos, los han golpeado, se ha reconocido a gente y la causa en 4 años jamás avanzó. O sea, en estos últimos 4 años nunca pudimos estar tranquilos y tampoco queremos vivir con la policía fuera de nuestra casa. No, esto hay que encuadrarlo, me parece, y ahí está el problema. Me parece que hay un problema aquí de encuadre, no de equipos profesionales, porque existen los equipos. Esto es una historia de violencia de género que no tiene fin. Es decir, esto arranca cuando tu madre se separa, ¿no? Y desde ese momento que se separa de Solís hasta el día de hoy, todo lo que ustedes han contado, que no hay que reiterarlo, pero tan solo decir a la audiencia que lo que están viviendo es la venganza de un hombre que no aceptó una separación, ¿no? Y ha llegado a niveles, que es lo que decía recién Gastón o lo que recién decía Vanessa, es decir, riesgo en la vida de esa bebé que está ahí, ¿no? Un embarazo perdido en situaciones realmente increíbles. Sí. De Vanessa. Tu madre amenazada, tu tía amenazada. ¿Quién es Solís? Sí, es tan importante Solís porque en algún momento la pregunta se impone, ¿no? Sí, por supuesto que sí. En todo este tiempo hemos tratado de saber cómo tiene tanto poder, cómo consigue tantas cosas. Ha entrado en nuestros domicilios estando, como recién te dije, con la custodia. Lo último que nosotros supimos de él fue que trabajaba en José C. Paz y nada más. Solís está detenido. Sí, Solís está detenido. Bueno, ¿y entonces quién intentó secuestrar a Alma? Un día antes había llegado una amenaza a la casa de mi mamá diciendo
aludiéndose a él mismo, diciendo que si a nosotros algo nos pasaban, a él no lo podían culpar ya que él estaba detenido. ¿Ese mensaje le llega que vía redes sociales, vía No. Facebook? ¿Es un mensaje de texto a un celular? No, es no, una nota es una escrita nota. a computadora adentro de un ¿Está saliendo diario. al aire? Ahí está. Bueno, ese es el mensaje Ese es el que le mensaje. lleva a ustedes. Es decir, ¿se lo dejan en dónde? Lo dejan en la casa de mi mamá, en el patio, donde, En el patio. donde también tiene custodia policial. Tiraron un diario al patio por arriba de la reja y adentro del diario estaba esa nota. Claro, es algo... porque está detenido. Y ya no es el lugar donde viven ustedes, o donde vive tu mamá, que es Alejandra Hertel, o Viviana. Es decir, parece que alguien ha definido que su vida tendrá sentido en la medida que destruya la de ustedes. Si vivan a donde vivan ustedes. Claro que sí. Es su objetivo de vida. Sin Incluso destruirlos, mucha ¿no? gente nos dijo por qué no nos cambiábamos de casa, de provincia. Sí. Nos cambiamos de casa 8 veces, nosotros dos. Primero vivíamos con mis suegros, después nos fuimos a vivir solos. Nos cambiamos 8 veces en total, de las cuales muchas veces nos tuvimos que cambiar porque no nos querían renovar contratos. Porque Claro. imagínese una persona propietaria de un inmueble, si te prenden fuego la casa, Claro. es muy difícil que quieran volver a quemar. Bueno, ahí lo vamos a dejar un ratito con Alma, a Vanessa, su mamá. Bueno, me decía hoy Vanessa que el custodio declaró, ¿no? El custodio declaró. La causa que permite la detención de Alejandro Solís, ¿tiene algún tipo de avance? ¿Ustedes son informados de esta causa? Es una causa por amenazas reiteradas en concurso real, ¿no? Daños, amenazas reiteradas en concurso real. ¿Qué saben ustedes, Gastón? Sí, la causa está caratulada así, amenaza en concurso real con daños. Lo que nosotros sabemos es que Solís está detenido, que se pudo lograr eso hace más o menos un mes. Después de ahí nosotros nos hemos presentado en la Fiscalía para pedirle al fiscal que nos dé las copias de las actuaciones que se han hecho en lo que es la causa, los cuales nos dijeron que por el momento no nos podían dar, que necesitaban un poco más de tiempo, ya que ellos lo tienen que mandar a pedir a Mercedes y tienen que venir desde allá. Directamente nos han negado, las veces que fuimos a pedir las copias, nos han negado eso. Por ese motivo nosotros no podemos saber cuáles son las actuaciones que hizo el fiscal durante todo este tiempo. Bueno, la última pregunta para usted, ya los dejo tranquilos porque es la primera vez que vienen aquí a los estudios de Telered y el motivo de que estén aquí tiene una vinculación con el bloque anterior y es el siguiente, decir que no tenemos miedo, decir que ustedes no tienen miedo y que nosotros no tenemos ningún tipo de obstáculo para que ellos puedan venir a contar su historia, ¿sí? Eso me parece central, es decir, aceptar que vivimos en riesgo es parte de nuestra vida. Y después decirle a los violentos que no tenemos temor a hacer lo que nos corresponde por derecho y por ser libres, es fundamental, es clave. La pregunta final para los dos, está Alma, y que ya está con su mamá y su papá, es si pueden describir el día a día. ¿Cómo es vivir día a día en estas condiciones? Vivir día a día es, yo me voy a trabajar pensando en qué puede pasar en mi casa. El día que ella me dijo que le quisieron sacar la bebé, me estaba yendo a trabajar. No sabía qué hacer, cómo reaccionar, cómo volver rápido a mi casa para saber qué es lo que había pasado. Pero nuestras vidas se acostumbraron a vivir así, a vivir siempre con miedo, a vivir y a ver hasta dónde más puede llegar, hasta qué más nos puede hacer. Hemos pasado cosas que no creo ni le deseo a nadie que le pase, pero nos prendieron fuego, nos robaron, a mí me golpearon, entraron a mi casa, nos golpearon, nos amenazaron. Ya vivir el día a día para nosotros es esperar qué más nos va a hacer, porque no encontramos una solución ni tampoco nadie viene y nos dice esto pasa, esto no pasa, esta investigación está así. No, claro, tiene una complejidad. Y... Igualmente, dentro de todo el miedo, tratamos de vivir normalmente también, por la nena más que nada. Sí. Mi situación es que yo, por lo menos,
espero que esto se termine pronto porque ella ahora va a cumplir 2 años, no entiende nada. Pero cuando sea un poquito más grande y siga viviendo con un policía en la puerta de su casa, va a preguntar por qué está el policía, Sí. por qué pasa todo esto. Incluso nosotros nos preguntamos por qué a nosotros, Seguro. porque yo, por mi parte, no conozco a esta persona, Solís. Y también me Tampoco pregunto. es el papá de Gastón. Tampoco No, es el tampoco. papá, era la pareja de la mamá. Sí, sí, sí. No, mi miedo es que ella, el día que se dé cuenta, empiece a preguntar por qué y no saber qué contestarle. Porque lamentablemente tenemos que vivir el día a día así y es traumático. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Y saben que lo que necesiten para comunicar, estamos ahí. Bueno, pausa y viene un compañero al cierre del programa a hablar un poco más de lo que nos falta o lo que supimos tener. Ya venimos. Arranqué el programa con una pregunta que es la que voy a retomar hoy y trataremos en los programas subsiguientes convocar a dirigentes, a compañeros, a militantes para actualizar esto del rol de la clase trabajadora. Porque sin esa clase no hay desarrollo, no hay nada de lo que hablamos en el primer bloque, no hay nada. El capital por el capital mismo, por mera existencia y por prepotencia, no es tal si no existe la fuerza de trabajo, que lo dinamiza, ¿verdad? Bueno, y está Walter Cravero, que tal vez sea el próximo secretario general de ATE, si todo marcha como me lo han comentado, y preguntarle a Walter si hay espacio dentro de un gremio como ATE para, por lo menos, instalar, o por ahí ya está instalado, la discusión de esto, que me parece vertebral, no por la columna, vertebral. Bueno, ¿se puede hacer esto? ¿Lo hacen? Sí. Lo hacen. El debate es una constante, es una dinámica de nuestra organización. Ajá. No solamente dentro de lo local, que es lo que nosotros nos movemos, que es Moreno y Merlo, sino que la realidad de ATE en todo el país es un gremio que tiene mucho debate. Y obviamente que también hay mucho trabajo en esto de comprender el rol de la clase trabajadora en el contexto en donde uno está viviendo y en lo que te toca afrontar de acuerdo a la coyuntura y obviamente también al modelo económico que tenemos a nivel país y a nivel mundial. Ahora, la demanda que puede recibir un gremio como el de ustedes tiene que ver con cuestiones individuales, particulares, y eso genera una fuerte demanda, por supuesto, una acción de acompañamiento, porque lo he visto. Entonces, ¿cuándo es el momento para discutir lo central?
si la coyuntura te arrastra. Bueno, a vos y a nosotros también, desde ya, ¿no? No, totalmente. Es, obviamente que parte de la dinámica es esto, la defensa de los intereses por ahí particulares, que aparecen como particulares, pero que se dan en una constante que tiene que ver con una defensa de cuestiones laborales, de cuestiones directamente que afectan a los intereses o no de los trabajadores. En el caso de si la defensa es positiva, favorece los intereses, si la defensa no alcanza y hay que ir a otras instancias, aparece como desfavorable. Esa dinámica nos arrastra y obviamente que es la que no nos permite un debate más intenso o un análisis más reflexivo del momento de cómo deberíamos intervenir en los grandes conflictos nacionales, por ahí. En los debates más fuertes que hay. Por ejemplo, cuando se habla de un paro general se termina mediatizando y por ahí lo profundo del paro general de un país que tiene que ver, ¿no?, con discutir un modelo productivo, queda medio escondido. El debate se mediatiza y queda escondido lo profundo de tener que ir a un paro general y de qué se está discutiendo. Claro, los trabajadores municipales son, y ahí creo que hay una coincidencia en todos los gremios municipales, que son el último orejón del tarro. Esto es así. Dolorosamente, lamentablemente es así. Se derogó una ley, la ley 11757, que yo estuve ese día en la Cámara de Diputados y me preguntaba qué se está derogando y qué se está abriendo. ¿Qué resultado ha tenido eso? Es decir, ¿el intendente los convoca a los gremios para una mesa paritaria o ha sido un blef? No ha sido un blef porque si no nos bastardearíamos como organización que incidimos mucho en ese debate y en esa puja. Más que debate fue la puja de cómo fue pariéndose esa ley que tenía una impronta y que hemos logrado conseguir algunos puntos que favorecieran a los trabajadores directamente. Una ley, para no olvidar, construida por el peronismo. Totalmente. Y derogada en parte por el peronismo, ¿no? Sí, ¿no? Así, ¿no? Una disputa intestina dentro del peronismo, una disputa interna dentro del peronismo, en donde la clase ATE dentro de la disputa esta no tenía mucha incidencia y se estaba dejando claramente de lado el interés primogenio que tiene que tener un trabajador dentro de una ley. Eran cuestiones muy claras, digamos, no estaba bien claro esto de la representación, digamos, del sindicato único. Nos estaban dejando fuera nosotros como un sindicato de primer grado que afilia a todos los trabajadores del Estado. Después, por ejemplo, no contemplaba que después por suerte salió el tema de la licencia por violencia de género, y esto es histórico, creo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es un avance importante. Pero bueno, vos como bien decías, ¿en qué quedó? ¿Es un blef? La realidad no es un blef, lo que sí hay que reglamentarla, y en eso hay que trabajar muchísimo, en cómo se reglamenta esta ley para que entre en vigencia. ¿Vos considerás que la sociedad tiene noción que al no existir un ámbito paritario, el intendente decide cómo, cuándo y cuánto para los laburantes? ¿Que lo sabe la sociedad? No, en su conjunto no. No lo sabe. No es algo, digamos, público, no es un debate público, la realidad. Y mucho de lo que le pasa a los trabajadores en todo el país no es un debate público. Y donde aparecen los espacios de debate, la verdad que no se trata profundamente. Es muy desordenado. Digo, los grandes medios nacionales juegan sus intereses y no aparece un debate ordenado y profundo de cuáles son las situaciones en cada uno de los estados. Tanto hablo nacional, provincial y municipal principalmente, que es el que es más bastardeado, como vos bien decías, el último orejón del tarro, y que se vulneran muchísimos derechos, cosas que inclusive hasta están estipuladas en la ley y hasta si pueden vulnerarla las patronales, que son los intendentes, la vulneran. Walter, te hago dos preguntas finales. Venimos de un paro general en donde se trabajó, lo que me parece que no está mal, es cuestionar las figuras, ¿no?, de lo que es la burocracia histórica sindicalista que son empresarios. Pero efectivamente, como vos planteaste en un momento de esta charla, hay cuestiones más profundas. Primero, no podemos decir que hay impuesto a las ganancias para quien gana 15.000 pesos, 16.000 pesos, ¿no? Pero se ha construido eso. Entonces, resignificar va a llevar un tiempo. ¿Qué crees que puede pasar en un año como este, en donde la presión tributaria es fuerte y la inflación también? Es decir, el impacto en el bolsillo hace esa combinación entre la política y lo que efectivamente un laburante necesita para vivir. Muchas veces alejado de las discusiones de debate como la que te propongo en el día de hoy. Pero ¿qué crees que puede pasar? La realidad creo que la realidad del bolsillo de los laburantes va a superar a la disputa que se aparezca entre aquellas cúpulas que juegan sus intereses, ¿no? Creo que está claro, esto no hay mucha discusión sobre el tema del impuesto al salario. No se puede llamar impuesto a las ganancias, primero porque el salario no es ganancia. Y tampoco se puede decir altos ingresos porque el mínimo no imponible está en 15.000 pesos, 15.600, y estamos hablando que la canasta básica está alcanzando esos niveles. Se cae de suyo que la discusión, digamos, carece de sentido o carece de un sustento fuerte.
obviamente que de parte del gobierno están defendiendo una postura y por eso van a salir a decir que digamos, la clase acomodada, por decirlo así, tiene que ser solidaria con el 90% que no lo cobra. Entonces se abriría otra discusión. Si hay un 90% que está por debajo de ese mínimo, también está muy por debajo de las expectativas de llegar a una canasta básica. Y eso no está en debate. Eso no está en debate. Y la última, ¿te estás preparando para ser secretario general, para disputar esa conducción de ATE? ¿Y cómo llega en tu vida dirigencial esta posibilidad cierta, ¿no? Prepararme es una tarea de todos los días, digamos. Sinceramente, mi primera función fue de delegado y lo que digamos... En una unidad sanitaria estaba, ¿no? No, en una escuela. En una escuela. Como delegado de la Junta Interna. Me desempeñé durante 6 años y es lo que realmente me dio contacto directo con los compañeros, lo que te da, y te da la posibilidad de un desarrollo más genuino, digo, en el sentido de lo más directo, de eso que vos decías. El día a día y el problema de los compañeros lo palpás ahí y eso es lo que primero te forma. Y eso también lo que te da un interés de poder conducir una organización que aparte estoy acá porque realmente comparto la impronta que tiene ATE, comparto el frente de lucha que tenemos y el proyecto integral que pretendemos. Que cuesta mucho, que desde el lado donde nosotros lo encaramos, que es desde la autonomía, que no quiere decir que no haya interés por la política, sino que tiene que haber una cierta autonomía para poder funcionar integralmente como sindicato. Pero digo, desde ese proyecto que me enamora, yo me propongo todos los días, me preparo e intento conducir la Asociación Trabajadora del Estado en Moreno y Merlo. ¿Y las elecciones cuándo son? El 2 de septiembre. Antes de la gran elección de octubre. Antes de la elección. Bueno, hay una más importante para Walter, que es la de septiembre. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, creo que me quedan algunos segundos, director, ¿no? Los voy a aprovechar contándoles algo. La última vez que el gobierno midió la pobreza y la indigencia, le daba este número, que es el 3,5%. Ahora, cometió un error el gobierno, los ideólogos del modelo, porque antes de ese 3,5% habían dado a conocer el valor de la canasta. Entonces, si se ponía el 3,5% con una canasta actualizada, ya con precios que no son cuidados sino desbordados, jamás daba esa cifra. Entonces, los trabajadores de ATE, en INDEC, que están dentro de la CTA, tomaron la misma metodología, base de cálculo, con elementos más o menos provisorios, pero cercanos a establecer parámetros casi absolutos, y les dio una cifra, que no era 3,5%, sino el 25%. Sí, 25% de pobres en la Argentina. Hay una construcción fenomenal de lo mediático que hace a lo relativo y que funciona en lo retórico y simbólico. Cuando más o menos la realidad nos alcance a todos, veremos de qué trató la década, en donde hubo espacio para buenas victorias y derrotas que vienen consolidándose en el tiempo. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.